Ya, listo, está grabando. Ya. ¿Tienen dudas de la guía anterior? ¿De los ejercicios? ¿O de la materia? ¿Cualquier duda? Para resolverla ahora. No entendí absolutamente nada del ejercicio donde se supone que es miércoles y qué día serán 100 días. No supe cómo sacarlo. Lo Ya, a admito, ver. lo siento. Soy un fraude. Ya, déjame compartir la guía. Y ahora deberían ver la guía, ¿cierto? Ya. Ya, ¿qué número es? Ah, A 4. 4. Si hoy es miércoles, ¿qué días de la semana serán 100 días más a partir de hoy? Ya, mira. Ya. Si los días, la semana tiene 7 días, ¿cierto? Ya. Entonces, si tú quieres, mira, una forma de verlo es como, si quedan 100 días más, ¿cuántas veces tiene que ser miércoles? O sea, ¿cuántas semanas tienen que pasar? Por ejemplo, si de esos 100 días, ya tenemos 100 días que tenemos que avanzar. Si al miércoles yo le sumo 7, llego a otro miércoles, y más 7, y más 7, y más 7, y así voy a llegar a otro miércoles y va a haber un resto de 100 días. Mira, aún pueden ver mi pantalla donde muestro la hoja, ¿cierto? Sí se ve. Sí. Ya. Entonces, está el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Estamos acá, ¿ya? Y tienen que pasar 100 días. Si 100 lo dividimos en 7, porque son 7 días de la semana, me da 7 en el 10, es una vez, sobran 3, bajo el 0. Eso es 7 por 4, 7 por 4, 24, sí, 7 por 4. Y sobran 6, ¿ya? Entonces, van a pasar 14 semanas, o sea, claro, 14 semanas, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a llegar al miércoles. Y tengo un resto de 6. Entonces le sumo esos 6 días que tengo, ¿sí? El resto no es 6. Ay, ¿cuál es? 7, 14, 21, 28 son 2. Oh, ¿verdad? Hoy, mil disculpas. Ya. Yo les dije que era mala con las multiplicaciones. Ya. 7 por 4, 28, es cierto. Ya. 2. Entonces, pasan las 14 semanas y queda un resto de 2. Y ahí que ese resto de 2 quiere decir 2 días. Entonces le suma esos 2 días y es al viernes. Por eso sería el viernes. Eso. Entonces, si hoy es miércoles, ¿qué día de la semana serán 100 días más? Miércoles. Y eso. Y no importa los meses, si tienen 30 días, si tienen... No, porque en realidad estamos viendo solo los días de la semana. Así lunes, martes, miércoles, da lo mismo qué número sea, qué día. Da absolutamente lo mismo. Así que es la A. Y eso, ¿entendiste? Sí, gracias. Ya. No lo entendí. ¿Me lo puedo explicar de nuevo, por favor? ¿Sí? Ya. A ver, otra forma. Si tú consideras esos 100 días más, tú podrías contarlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los 100 veces. Y ver en qué día quedáis. Y en realidad es válido. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer así. Pero para cortar el camino, puedes saber cuántas semanas pasan en esos 100 días. Y esos 100 días equivalen a 14 semanas más los 6 días. ¿Entiendes? ¿Más o menos? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Sí. Ah, ya, bacán. Ya. ¿Otra duda de otro ejercicio? Profe, yo no entiendo la 27. Ya. 27. Hay un problema con una de estas preguntas, no recuerdo cuál, que una vez uno de ustedes me la dijo y no lo arreglé porque solo tengo el PDF y no el Word para editar. Pero creo que es esta. Ya. El número... Sí, es esa. ¿Sí? ¿Esta es? Ya.
Sí, y la otra era la de la carrera, que Sí, no especificaba que tenía que usar a la vez. sí, estaba como mal redactada. Ya, hagamos la 27 primero. Ya, el número C2A más B más 3B más 2 ¿es par o impar? Ya. Este tipo de preguntas es de, no me acuerdo cómo se llama, pero es como los datos que necesito para afirmar que algo es verdadero. O sea, y en realidad aquí es para afirmar que algo es par. Olviden ese impar que está ahí. Par. O sea, hay dos afirmaciones, que C es par y que A y B son pares. Entonces, es suficiencia de datos. Es decir, con el dato 1 me basta para afirmar esto, con el dato 2 me basta, o necesito los dos, o incluso con los dos no puedo afirmar esto. A eso se refiere. Por eso 1 por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola también puede ser, o de que incluso con los dos juntos no puedo afirmarlo. Entonces, veamos el primero. Para resolver este ejercicio siempre hay que verlos por separado primero. Entonces, vemos el primero por separado. Yo puedo afirmar que este número, porque esto corresponde a un número, hay hartos términos, pero si yo le doy un valor al C, al A y al B, me va a dar un número. Entonces, si yo sé que C es par, ¿me va a dar todo este número par? Eso es verdadero. Porque sabemos en la clase de Saleí de que si yo multiplico, por ejemplo, supongamos que esta cuestión es un número impar, por ejemplo 3, y lo multiplico por 2, que sería C, par, me da 6, que es número par. Y si esta cuestión de acá fuera par, no sé, 4, y lo multiplico por C, que es par, pongamos el 2, me da 8, que es par. Entonces sí, con la 1 basta para afirmar que esto es par. Entonces después, tú decís ya, puede ser la A, 1 por sí sola, la 2 por sí sola no, la descartas al tiro, o sea, sí o sí tiene que estar la 1 ahí. Ambas juntas no, porque ya te bastó con que uno fuera por sí sola. No, ¿para qué ambas juntas? Ambas juntas es solo cuando una no puede serlo por sí sola. Y cada una por sí sola sí es una opción. Entonces hasta ahora descartamos la A y la D. O sea, descartamos la B y la E, nos quedamos con la A y la D. Ahora veamos la 2. Dice, A y B son pares. ¿Qué pasa si A y B son pares? Ya. Podríamos desarrollar estos términos. Quedaría C, 2A más 2B más 3B más 2. Esto queda C por 2A más 5B más 2. Y podríamos dejarlo así o lo desarrollamos. A ver, tenemos que este sería par, este sería par. Ya, mira, podríamos dejarlo hasta aquí. Tan solo desarrollándolo hasta este lado podríamos analizarlo. Y yo lo que hago es como reemplazando los números, así como que, ya, suponiendo que A y B son pares, digamos que A es 2 y que B también es 2. Porque los dos son pares, da lo mismo ocupo un 2, un 4, un 6, un 8. Mejor ocupo el 2 porque el número más bajo es más fácil de ocupar. Entonces, si el A fuera un 2, esto me daría 4. Si el B fuera un 2, esto me daría 10. Y más 2. Y eso da 16. Entonces 16 es par. Entonces no importa qué número sea el C, esta cuestión me va a dar par sí o sí, si el A y B son pares. Entonces efectivamente esta también funciona por sí sola. ¿Se entendió? ¿O tienen alguna duda? Yo no Sí, entendí profe. el dato 1, profe. ¿Cómo? No entendí la parte 1. Ya. Si C es par. Ya. Este sería como nuestro término X y este el C. Lo que pasa, la 1 se comprueba de que puede ser por sí sola, porque independiente de qué valor tenga el X, si C es par, la multiplicación siempre va a dar par, sale más arriba. Pero lo puedes comprobar reemplazándolo por un 2. 2 por 2 da par, 2 por 3 da par, 2 por cualquier cosa da par.
Entonces, un par por cualquier cosa te va a dar un número par. Por eso es suficiente la 1. Y con esto también es suficiente la 2, por la misma razón al final. Entonces, es cada una por sí sola, la D. Y eso. ¿Quedó alguna duda? No, pero se quedó pegada. Ah, ¿qué cosa? ¿La cuestión está? Sí, la cámara. Terrible. A ver. Cerrar. Ya, ahí sí. Ahí sí, ¿o no? Ahí ven. Sí, ahí sí. Ya. Ya. ¿Tienen otra duda con otra pregunta? Sí, profe, la 31. Ya. Ya, se puede determinar que el entero positivo n es par o impar si se sabe que. Ya, mira, aquí también está el mismo problema, porque me tienen que decir que si es, determinar si que es par o que es impar. Deja revisar la alternativa a ver cuál es el. No, por sí solo. El entero positivo n, dice que 3n más 4 es impar. Ya. Ya, te piden probar que es impar. ¿Ya? Borran el par de ahí, te piden probar que es impar. ¿Ya? Entonces, ¿se puede determinar que el entero positivo n es impar? Otra vez suficiencia de datos. Esa es la pregunta. ¿Con cuál? La 1 dice 3n más 4 es impar. Entonces aquí hay como que despejar qué me da el n. Entonces, eso significa que 3n más 4 me va a dar un número, y esto lo puedo hacer de distintas Profe, formas. está pegado. Ah, ya. Bueno, gracias. Esta cuestión como que sí. Está mandando. Muchas gracias. Ya, a ver, me va a demorar un poquito. Voy a desactivar como los mensajes. Configuración. Porque cuando llegan los chats, como que se pausa. No, no chat, no chat, no chat, no chat, no notificación. Y ahí estoy como para que no llegue ninguna notificación. Ya. Y es como, estoy ocupando. Ah, chuta. Vale. Ahí sí. Estoy ocupando el teléfono de mi mamá porque el mío está malo. Ya, se puede determinar que el número. Ahora sí ven, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Ya, súper, ya. Entonces, que 3n más 4 es impar. Ya, ¿me sirve esta afirmación para comprobar que n es impar? Veamos. Si sé que esto es impar, significa que esto me da un valor más 1. Pero supongamos que me da, no sé, a ver, 3. No, un número más 1. ¿Un número par? N más 1. No. No, no puedo ocupar n. No, vamos a hacerlo con palabritas. Ya, desglosemos. Si imaginemos que n es impar y comprobemos si esta afirmación sería correcta si n fuera impar, porque así lo pienso yo. Por ejemplo, como dándolo vuelta en realidad. Así, n es impar, ya. Supongamos que n es impar. Entonces, un número impar por un número impar me va a dar un número impar, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, 3 por 3 da 9 y 9 es impar. O 3 por 5 da 15 y 15 es impar. Entonces, a un impar, si le sumo 4, me va a dar un número impar, porque 4 es par. Es como sumar 1 más 2. 1 es impar y le sumo un par y me da impar, porque van así, par, impar, par, impar, par, impar. Entonces, supongamos que yo me ubico acá. Entonces, si yo le sumo un número par, voy a llegar a un impar. Entonces va como intercalándose. ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, por eso es que efectivamente te da un impar ahí. ¿Ya? Entonces, esta sí cuenta por sí sola. Pero ahora veamos la 2. La 2 dice que 4n más 3 es impar. Ya, hagamos la misma suposición. 4 por n más 3 me va a dar un número impar. Entonces, suponiendo que n es impar, este valor me va a dar un número par, porque estoy multiplicando impar por par. Y eso me da un número par. Entonces me va a dar un número par. Y si a un número par le sumo un número impar, uy, también da. Ya. Si a un número par le sumo un número impar, es porque estoy acá, y me hago 1, 2, 3. Me da un número impar. Entonces también se cumple. Sí. N es impar, sí. No, no se cumple. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple? Sí, había una razón. Pero ahora supongamos que n es impar, es par, perdón. Es par. Alguien se está intentando unir la sala. Hagamos la otra como aseveración. Si n es par, porque aquí supusimos que n era impar. Ahora supongamos que es par. Esto me va a dar también un número par. Y cuando le sumo el 3, que es impar, también me va a dar un número impar. Entonces, por eso esta no es. ¿Me entienden? Cuando yo multiplico un número impar por par, me da par, y un número par por par, me da par. Entonces, por eso esta no me sirve. En cambio, acá arriba, cuando yo multiplico un par por un impar, me da impar, y un impar por un impar, también me da impar. Aquí hay solo como una posibilidad. En cambio, acá, los pares, como que sí o sí te van a dar pares. ¿Se entiende? Porque esta no funciona y esta sí. ¿O fui muy desordenada? Lo puedo hacer más lento. Por favor. Ya. Ya. Hagamos la una primero. Ya. Entonces, lo que yo hice es comprobar si esto se cumplía reemplazando el n, imaginando que fuera impar y luego que fuera par. Entonces, en la afirmación 1, sé que 3n más 4 va a ser igual a un número impar. Le vamos a poner, no, impar. Ven acá abajo, ¿cierto? ¿Ven? Ya. Sí, vamos bien. Ya. Ya, entonces, en el primer caso caso A, supongamos que n es impar. Entonces decimos ya, 3 por un número n que es impar, me va a dar un número impar, porque 3 por 3 es 9, 3 por 5 es 15, un número impar por un número impar me da siempre un número impar. Entonces me daría un número impar, 3 por n. Y si le sumo 4, que es un número par, me va a seguir dando un impar, porque es como que me ubico acá y avanzo 4. 1, 2, 3, 4. Y llego a un número impar también. Entonces, por eso es verdad. Ahora la opción B es que n es par. Entonces, yo digo 3 por un número par me va a dar un número... No, me equivoqué. Calmado. La opción B, que n sea par. 3 por 2, 6. 6 más 4, 12. A ver, me confundí completamente. Hay algo muy malo acá. 3 par. Profe, usted quiere decir que si a un impar se le suma un par, da impar, pero si se le multiplica un par, da par. Si a un impar le suma impar, da impar, y si a un impar lo multiplica por un par, te da par. ¿Sí? ¿Eso? ¿O no? Sí, es eso. Miren, ¿saben qué? Voy a revisar la pregunta porque quizás estoy suponiendo mal. Estoy suponiendo que tiene que dar impar. En realidad es par. Como que eso está mal. Tengo que arreglar esto. Porque estoy como suponiendo que lo enunciado, porque está mal el enunciado.
Déjenme pensarlo. Se los tengo la próxima clase, ¿ya? Que no quiero como enredarlos, ¿ya? Pero, ¿tienen dudas con otro ejercicio? No. Sí. No. Entonces, ¿esta pregunta está mala o qué? El enunciado está malo, sí. Así que no se preocupen si no lo pudieron hacer. Pero ya, les voy a mandar el enunciado bueno, así como les voy a mandar la pregunta buena durante la semana. Y la próxima clase la resuelvo con el enunciado bueno. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Pregunta 31. Pregunta 31. Clase 1. ¿Ya? Ya, y la 27. Profe, la ¿Sí? 31 sí se puede resolver. ¿Sí? Lo que se refiere con el 3n más 4 es impar, se refiere a que el resultado total es impar. Y como tenemos que determinar el valor de n, hay que saber si para que 3n más 4 sea impar, n tiene que ser un número par o un número impar. Entonces, por ejemplo, 3 por 2 más 4 es impar, no. Entonces no puede ser un número par, n, tiene que ser impar. Ya. Entonces, por eso podremos saber si n es par o impar en la 1, ya que el resultado total Ah, claro, ya te varía. entendí. Ya te entendí. Ya te entendí. Ya, sí, es Y en la verdad. 2 pasa lo mismo. O sea, en la 2 también se puede ver si es par o impar, dependiendo del resultado que te da. ¿Tú dices eso? Sí. Más, en ese caso, ambas posibles son posibles. Sí, cacho. Por eso estaba mal. Ya. Ya, ¿lo explico? Si quieres. Sí, por favor. Sí, ya. Ya, el enunciado estaba correcto. Muchas gracias al desconocido. No, ¿cuál es tu nombre? Ángelo. Ya, muchas gracias, Ángel. Ya, el resultado, o sea, el enunciado está bien. Se puede determinar que el entero positivo n es par o impar si se sabe que, o sea, me dice, con las opciones que me dan ahí, puedo saber si n es par o impar. No lo mismo, pero quiero saber si con eso me basta para saber si n es impar o par. Por ejemplo, 1. Ya. 3n más 4 es impar. Si yo sé que 3n más 4 es impar, ¿puedo saber si n es par o impar? O sea, ¿es suficiente con eso o también debo saber que 4n más 3 es impar? Ya. Entonces, no, voy a intentar cómo explicarme más, ¿ya? 3n 3 más 4, dejen revisar algo. Profe, si puede, como hizo adelante. Sí, pues, sí puede. Y también puedo ver que sí impar. Pero se necesitan Sí. las dos. Espera, deja ver algo. N va a ser igual a n más 1. Deja ver si se cumple así. N igual a 1, 2, 3. No, mala idea. Es que quiero buscar una forma algebraica de resolverlo, pero no sé cómo, no se me ocurre. No se me ocurre. ¿Saben qué? Vamos a dejar este ejercicio para antes y lo voy a resolver bien para tenerle una respuesta más bonita. ¿Ya? Quiero como que de verdad lo diga, no, tiene sentido. ¿Ya? Algebraicamente. ¿Ya? Eso. Pero por lo menos ya la entendí. ¿Ya? Mil disculpas. ¿Tienen otra duda? ¿O continuamos con la próxima clase? O sea, con la próxima guía. No me dicen nada. ¿Cuál es la próxima guía? ¿La mandó o es la misma Sí, guía? está en el Drive. Es de racionales, irracionales. O sea, aquí vemos naturales y enteros. La próxima guía es de nacionales, irracionales, racionales, irracionales y reales. Ya, ¿qué prefieren? ¿Seguimos con esta?
más. Ya, voy a seguir con esta porque nadie dice nada. ¿Ya? Ya. Les explico. Dice. Ya, números racionales. El conjunto de los números racionales son todos los números que pueden ser expresados como una ración, división o una fracción, formalmente. Por ejemplo, un medio es un número racional, o el 0,5 es un número racional. Todos los números que pueden ser escritos de esta forma, sean negativos, positivos o incluso el 0, son números racionales, porque los puedo escribir como una razón. ¿Ya? Después voy a hacer un resumen. Cuando sea necesario voy a ocupar la hoja. Porque son escritos como una razón. Ahí dice, si se tiene un número de la forma A partido B con A y B pertenecientes a los enteros positivos, entonces A se conoce como numerador, mientras que B es denominador. El de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador. Si B es mayor que A, la fracción se denomina propia. Ahora, en la hojita. Por ejemplo, un medio es propia. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, al revés, si A es mayor que B, o sea, el de arriba es mayor que el de abajo, por ejemplo, 3 medios, es impropia. Y no sé si lo recuerdan, quizás lo vieron en el colegio, de que estas pueden ser expresadas como fracciones mixtas, números mixtos creo que se llamaba, las fracciones impropias. Las propias ya están listas, o sea, esta es como la única forma en la que la pueden expresar, un medio o 0,5. ¿Escuchan bulla o sí o no? Es que hay mucha bulla aquí. Si no me escuchan bien, me dicen, ¿ya? En cambio, esta, la impropia, sí la pueden expresar como otra cosa, como un número mixto, creo que se llama. Que es, por ejemplo, si se fijan, esta fracción impropia, ustedes la tenían que como que transformar a otra forma. Si se fijan, esto es lo mismo que sumar un medio, más un medio, más un medio. Y esto da 1, más un medio. Entonces, esta fracción se puede representar como esto. Creo que era así, era 1, pero sí, era así. Y para transformar la fracción impropia, uno dice 1 por 2 más 1, te da 3, lo dejáis arriba y mantenía el 2 de abajo. Como este por este más este. Pero en realidad eso no entra mucho. Pero se los comento. Como que estos son los números racionales. Y los pueden representar de estas maneras. El 0,5 también es racional, porque lo puedes representar como un medio. Y por ejemplo el 0,25 también, porque es un cuarto, y así sucesivamente. El 1,5 también. 1,5 es 3 medios. Esos son números racionales. Y ahí hay ejemplos. 8 séptimos es una fracción impropia, ya que el numerador es mayor que el denominador. Los números enteros son un subconjunto de los racionales Q, ya que todo número A puede ser escrito como A1. Claro, ¿qué se refiere? Que los enteros son más chiquititos que los racionales. Si lo ven, como que cada vez vamos ampliando más el panorama, aquí estarían como los racionales, todo esto, el 1 medio, el 3 medio, el 2, el 3, si se fijan aquí hay hartos números. Y los enteros están ahí adentro. Ahí. ¿Okay? Los positivos, los negativos, el 0 están ahí adentro. Porque el 2 también lo puedo escribir como 2 partido 1. Es lo mismo. También los puedo escribir de esa forma. También es racional. Entonces, eso. O el 2 también lo puedo escribir como 8 dividido 4. Por eso está también adentro de este conjunto. Por eso los números enteros son subconjuntos de los racionales. Ya, orden. Al comparar números enteros entre sí, es fácil saber qué número es mayor. Tipo, como les expliqué en la clase anterior, con la recta numérica. Sin embargo, no resulta trivial. Trivial es cuando algo es como fácil, es como simple, como fácil de demostrar. Eso significa trivial, por si acaso. No resulta fácil comparar fracciones, o simple. Sin embargo, no resulta simple comparar fracciones. ¿Qué es mayor? Eso, para contestar esta primera, ya. Hay 3 formas de saber qué fracción es más grande que otra fracción, y esto es súper importante.
racionales con igual denominador se ordenan de la misma forma de sus numeradores. Claro, por ejemplo, si tenemos dos racionales, esta es como la forma 1 y es la más fácil, que si ustedes tienen, por ejemplo, 2/5 y 1/5, ¿cuál es más grande? Los 2/5, porque ambos tienen el mismo denominador, tiene un 2, tiene un 1, obviamente el de la izquierda es el más grande. Pero se pone más complicado cuando los denominadores son distintos. Entonces ahí como que hay como trucos. Ya hay como ese close, ya. Igual con el se da de forma inversa. Ya. Los racionales con igual numerador se ordenan de forma inversa a sus denominadores. Es lo mismo pero al revés. El caso 2 es cuando tenemos, por ejemplo, ya pongamos ese ejemplo. Y el 2/5. Pero a ustedes, más que considerar esto como una regla, así que se lo aprendan de memoria, traten de como analizarlo. Miren, traten de buscar cómo transformar su cabecita un poco como a esta mente más lógica. Por ejemplo, 2/17 significa que yo divido una cuestión, un entero, en 17 partes, no sé cuánto puse ahí, y yo elijo solo 2, ¿cierto? Entonces queda eso. Y 2/5 significa que yo el mismo entero lo divido en 5 partes y elijo 2. Entonces, estas 2 partes son más grandes que estas 2 partes, porque este está dividido en 5, pero este está dividido en 17. Imagínate, ahora, por ejemplo, tenemos 2 dividido 100. Es ese mismo entero, del mismo porte, dividido en 100 partes, o sea, lo divido en 100, se quedan muchos cuadritos, y cuando elijo las 2 partes me queda como eso. Entonces, este es más chico que este, y este es más chico que este. Así yo me lo imagino. Por ejemplo, a mí me dicen 2/5 y 2/17, y yo digo, si lo divido en 5, hago esto pero en mi cabeza, y ustedes lo pueden hacer en la cabeza o en un papel, ¿ya? Así como que no lo logran como dimensionar. Por eso es que se ordena de manera al revés que arriba. Me fijo en los denominadores y el 2/5 es más grande que el 2/17, y este es más grande que los 2, no sé cómo se dice, 100avos, no sé, ¿qué saben ustedes? Que esas cosas como que se olvidan, tampoco son tan importantes por si acaso. Pero eso, así se ordena. Así que imagínense esos cuadritos, como para que vayan como cachando, porque tiene lógica, ¿ya? ¿Ya? Y eso es la forma 2, pero también está la forma 3, que dice racionales con distinto numerador y distinto denominador. En este caso existen 3 alternativas, ¿ya? En la forma 3, la alternativa A. Amplificar las fracciones para igualar los denominadores y llegar así al primer caso. Que hagámoslo, hagamos eso. Por ejemplo, tenemos 2/5 y 3/4. Queremos saber cuál es más grande y cuál es el más chico, obvio. Ya. ¿Qué hacemos? Igualemos las fracciones. ¿Y cómo lo hacemos? Con el mínimo común múltiplo. Es como dejarlos a la misma razón. Entonces decimos ya, el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 4 es 20. Porque ustedes hacen la tablita y les queda 20. Si quieren hago la tablita, voy a hacer la tablita, ¿ya? 5 y pongo una rayita, 4, ¿ven la hoja? Bueno, voy a poner una raya. Ya, divido en 2, esto me queda 2, esto me queda 5. Divido en 2, esto me queda 1 y esto me queda 5. Ya, 5, listo. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. ¿Ya? Entonces queda 20, ya no, transformemos esta con un 20 y este con un 20. Ya, ¿cómo se hace esto? 20 dividido 5 da 4 y 4 por 2, 8. Entonces, tener 2/5 es lo mismo, creo que es así, no estoy segura. Esperen, es que estoy medio confundida. 20 dividido... No era así. 20 dividido 4 me da 5, 5 por 2. 10, no, tampoco es así. Sí, estaba bien yo. ¿Ya? 20 dividido 5 da 4 y 4 por 2, 8. 20 dividido 4 te da 5 y 5 por 3, 15. ¿Ya? Así se hace. ¿Ya? Entonces, es este, lo voy a hacer con otro color, o sea, con este gráfico. Este dividido en ese
por S. ¿Ya? Así se hace. Así se saca el mínimo común múltiplo. Ustedes hacen la tablita, multiplican estas cosas, les da 20, lo ponen abajo y 20 dividido 5 por 2. Y así lo sacan. ¿Ya? Entonces ahora tienen el primer caso, donde los denominadores son iguales. Entonces se hace mucho más fácil. Entonces, obviamente, este es más grande que este. Entonces esto queda así. Ya. La forma 2 es amplificar las fracciones para igualar los numeradores y llegar así al segundo caso. Ya, esa no la recomiendo para nada, o sea, es como, ¿para qué? Ya, si quieren la hacemos, pero en realidad como que yo creo que no. O sea, bien, de hecho yo creo que ustedes van a desechar toda esta idea y van a hacer la 3, porque es la más fácil de todas. Ya, pero esto se hace de la misma forma, ¿ya? De la misma forma que la primera. Deberíamos probarlo. La verdad nunca he ocupado esta forma, debería funcionar. ¿Ya? Hagamos lo mismo, pues ocupemos los mismos números de arriba. Ya, el mínimo común múltiplo de entre el 2 y el 3, uy, no sé si funciona ya, va a ser 6 y 6. Ni siquiera sabía que había una forma así, como de, o sea, nunca se me ocurrió ocupar los numeradores. Ya. Y ustedes hacen lo mismo, deberían hacer lo mismo. A ver, 6 dividido 5, no, sí, 6 dividido 2 por 5, así sería. 6 dividido 2, 3, por 5, 15. Pues vamos a ver si resulta. No me reten si no resulta, porque la verdad nunca había visto de esta forma. Estamos probando. 6 dividido 3, 2, 2 por 4, 8. Ya, y resulta que este es más grande que este. Oh, sí resultó. Ya. Sí, porque es más grande, porque este lo divido en 15 partes. Entonces cuando elijo las 6 partes, queda más chico que este dividido en 8 partes nomás. Es como más, ¿escucháis? Entonces por eso resulta. Pero no sé si efectivamente representa la misma fracción. Ah, sí, sí lo representa. Porque es lo mismo que amplificar 6 dividido 15, es lo mismo que amplificar esta fracción por 3, o sea, por 3 por 3, arriba y abajo, y esta es lo mismo que amplificar esta fracción por 2, por 2 por 2. Bueno, y ahí dice amplificar, pero la forma de amplificar las fracciones es por mínimo común múltiplo, ¿ya? O sea, ustedes también podrían haber hecho así como ya, voy multiplicando, amplificando esta y amplificando esta hasta que el numerador o el denominador coincida. Pero para eso ocupamos el mínimo común múltiplo. Pero la opción 3 es la más fácil de todas, de verdad. De verdad ustedes se van a quedar con esto. Quédense con esto. Ya, es multiplicar las fracciones de forma cruzada y comparar los números racionales resultantes. Ya, esa es la más fácil. Dice así. Espera, deja ver si hay registro. Bla, 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 sí, entonces el caso número 2, y bueno, ahí explican todo. Ya, no sé, no veo, ya, pero a ver, dejamos unas difíciles, ya, a ver, las difíciles. 3 octavos y 2 quintos, no, a ver, 1 quinto. Ya, 1 quinto. Ya, nosotros queremos saber cuál es más grande. Entonces, 3 por 5, 15. Entonces ustedes hacen eso. Este por este te da S. Y 1 por 8, 8. Entonces, esta es más grande que esta. Esa es la forma. Es súper fácil. De verdad es súper fácil. Y eso es. Por eso ustedes se tienen que quedar con esto. No sé, alguien tiene algo que opinar. No sé, como, sí, es fácil. O no, yo me quedo con la primera. No sé. ¿Alguien tiene algo? ¿Entendieron? ¿Entendieron todo? ¿Están ahí? ¿Se encuentran ahí? ¿Hay alguien vivo? Medio cerebro mío no, pero no sé Sí, si aquí cuenta. ¿Cómo? Y aquí estamos. Ya, ¿y entendieron? ¿Entendieron bien? ¿O hay algo que no entendieron? Porque puedo explicar cualquier cosa. Entendieron todo. Ya, voy a poner. Ah.
O pongan en el chat, aunque no sé cómo revisar el chat aquí. Como que estoy un poco... A ver, como que soy buena. Ya. Sí, ¿eso es de ahora? Sí, es de ahora, ya. Buena, qué bueno que entendieron. Ya. Y ahora operaciones. Ya, sumar, restar dos fracciones. Esto es complicado. O sea, cuando uno no tiene la práctica es complicado y es difícil agarrarle el ritmo. Y es importante que sepan sumar fracciones con facilidad. Entonces les recomiendo agarrar dos fracciones y sumarle, restarle y así sucesivamente, porque cuesta mucho agarrarle el ritmo. Cuando uno agarra el ritmo ya es fácil, pero antes cuesta bastante. Ya. Para sumar o restar dos fracciones, estas deben tener igual denominador. No pueden restarlas si no tienen igual denominador, olvídenlo, luego les va a ser imposible. No, tienen que igualar el denominador. ¿Y cómo? Con el mínimo común múltiplo. Para ello se amplifican o buscan el mínimo común múltiplo, el denominador común. Pueden amplificarla, como les dije, así como tener a ver, dos fracciones, a ver, 4/5 más 2 séptimos. Ustedes pueden tener estas dos fracciones y amplificarlas hasta que lleguen a un número como parecido, pero les recomiendo mucho más el mínimo común múltiplo porque así van a la segura. Aquí tienen que ir como multiplicando esta por 2 y multiplican esa por 2. Y no les va a dar, porque es complicado. Así que mejor utilicen el mínimo común múltiplo. Ya. ¿Cómo se hace? Así. O sea, aquí, o sea, yo apuntando la pantalla, que estúpida, ya. Así, como aquí, así se hace, ¿ya? Pero aquí si notan, multiplica, hay alguien que está intentando ingresar ahora, ya, no importa. La clase está grabada por si acaso. Qué terrible, está grabada. Ya. Aquí multiplica el b por d. Y van a ver casos y se van a dar cuenta con la práctica que muchas veces basta con multiplicar los denominadores, pero a veces como que es peor, porque hay mínimos comunes múltiplos que hacen que no sea tan grande la operación. Miren, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, lo que tengo acá. Tratemos de sumarlo, ¿ya? ¿Cómo se suma? Sacan, primer paso, sacar el mínimo común múltiplo. M, C, E, ¿ya? Ustedes dicen entre los denominadores, pues entre el 5 y el 7. Entonces ustedes dicen, me pueden dividir por 2, ustedes eligen los primos, pues aquí ponen los números primos en esta fila. Por 2 no, por 3 no, por 5. Entonces dividimos por 5. Y este nomás se divide por 5. Y este baja como 7. Y después por 7. Y este queda como 1. Entonces 3 por 5, o sea, 5 por 7, 35. Es el mínimo como múltiplo. Entonces si se fijan, ahí bastaba con multiplicar el b por d, o sea, los denominadores. Pero no siempre es así. Puede pasarles de que, en otro caso, de que sea 4, 2 más 6. Estoy pensando. Es que hay casos en los que no se me ocurren. Tienen que ser de números más grandes. 20 y 10, por ejemplo. Sí, 20 y 10. Sí, ahí, un buen ejemplo. Por ejemplo, si sacan el mínimo común múltiplo entre 20 y 10, no sé qué les va a dar. A ver, dividen por 2. Les queda 10, les queda 5. Dividen por 2 otra vez, les queda 5, les queda 5. Dividen por 5. Les queda 1, les queda 1. Entonces 2 por 2, 4, 4 por 5, 20. ¿Ven? El mínimo común múltiplo entre estos dos era 20 y no 20 por 10, 200. Entonces, si hubiesen multiplicado el b por el d, le hubiese dado una fracción enorme, multiplicado números más grandes y hubiese sido terrible. Entonces, por eso como que ahí uno con la práctica se va dando cuenta de esos detalles. Pero por lo pronto, entonces como que uno dice, multiplico nomás, pero por lo pronto hagan siempre el mínimo común múltiplo. Ya, entonces sigamos con esto. Ocupamos el 35 como común denominador.
Y hacemos lo mismo que hacíamos con lo de ver cuándo es mayor y cuál es menor. Es con el grafito, el 35 lo dividimos con el 5 y nos da 7. Y el 7 lo multiplicamos con el 4 y da 28. 0 por 4, 28. Sí, da 28. Ya, y aquí una multiplicación. Y lo mismo para este. 35 dividido 7 da 5 y 5 por 10, o sea, por 2, 10. Ya. Entonces eso da 38 dividido 35. Una fracción impropia, pero da eso, al fin y al cabo. Entonces, eso. Es importante esto de primero dividir y después multiplicar. Y te da el número de acá. Y divides por este, multiplicas por este y te da el número de acá. Entonces, lo mismo funciona con las fracciones, solo que en vez de sumar aquí, lo restáis. O sea, con las restas, solo que en vez de sumar, restáis. Y eso. Es súper, es simple cuando manejan esto. Y cuando lo manejan, se hace, todo se vuelve mejor. Y eso. No sé si quieren que haga una resta, yo creo que no es necesario. O sea, me gustaría que ustedes sabiendo esto, ustedes vayan así como, oh, ¿cómo era? División, después multiplicación, ustedes podrían hacer toda la resta y sumas posibles. Sí. Ahora esto es para sumas y restas. Sumas y restas. Ya. Pero también están las multiplicaciones, ¿ya? Y esas son aún más fáciles, porque ahí dice, supongo que ven la pantalla que estoy compartiendo. ¿Me esperan un momentito? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Me esperan un momentito, por favor? Es que como que están metiendo mucha bulla aquí y necesito silencio. Y ahora sí, es que mi hermana es pequeña y se pone a llorar y es como... Oh. Entonces le dije que se callara. Ya, multiplicación. Es mucho más simple, solo multiplican para el lado. Por ejemplo, ahí dice, y ahí como que ocuparían los numeritos. Y para la división es muy parecido. Acá veamos ejemplo. Multipliquemos 3 medios por, es lo mismo que este por, solo que distinto. Un punto, un por es lo mismo. De hecho, les recomiendo que vayan ocupando los puntitos en vez de las X. Porque más adelante aparecen X que no son multiplicaciones, significan otra cosa. Entonces vayan acostumbrándose a ocupar los puntitos para las multiplicaciones. 3 medios por 5 cuartos. ¿Ya? ¿Cómo se multiplica? Para el lado. O sea, 3 por 5, 15 y 2 por 4, 8. Así se multiplica. ¿Y cómo se divide? Esto es lo mismo que los dos puntitos. Dividamos 3 medios dividido en 5 cuartos. Ya. Ustedes para dividir multiplican cruzado. Bien. Entonces eso es 2 por 5 te da 10 y 3 por 4 te da 12. Sí, ahí está. Y eso ustedes lo pueden simplificar. Eso, acostúmbrense a simplificar las fracciones. Por ejemplo, la de acá arriba no la podemos simplificar. O sea, como que a la vista el 38 y el 35 no tienen como comunes divisores. Entonces no lo pueden simplificar. Este tampoco, pero este sí. Por ejemplo, tú los puedes dividir por 2, arriba y abajo, y te queda un 6 y un 5. Y hasta ahí no más puede llegar, no pueden simplificarlo más. Pero sí, acostúmbrense a simplificar las fracciones, porque uno llega a un resultado y uno ve la alternativa y no está, pero en realidad está el resultado simplificado. Así que mucho ojo con eso. Ya, ¿qué más? Y ahí hay hartos ejemplos que los podrían hacer. Ya. Ejemplos, por ejemplo, cuando tienen que sumar enteros a fracciones. Por ejemplo, sumemos 3 más 3 cuartos. ¿Ya? Sumémoslo. ¿Qué nos da? Esto es lo mismo que tener 3 dividido 1,
más 3/4, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 4. 4 es el mínimo común múltiplo, entonces 4 lo dejan abajo. 4 dividido 1, 4 por 3, 12, más 4 dividido 4, 1 por 3, 3. Entonces esto da 15/4. Y así es como se hace. Pero después ustedes con la práctica se van a ir dando cuenta que como que van a hacer más rápido ese cambio entre el 3 y el 12/4. Porque si ustedes dividen 12 por 4, les da 3. Entonces, pero practiquen y traten de hacerlos como paso a paso y después naturalmente van a sacar todas esas conclusiones ustedes solos. Pero ese es como el paso a paso, ¿ya? De un ejemplo, ¿ya? Mira, aquí es un tip, que la mayoría de las veces antes de multiplicar o dividir fracciones conviene simplificar. Por ejemplo, acá arriba, esto es absurdo. porque esto lo puedo simplificar y convertirlo en fracciones mucho más fáciles y no me daría, y ahí multiplicando no me daría los 200, ¿cachai? Entonces, sí, podemos simplificar y, por ejemplo, 4/20 nos daría, lo divido en 4 arriba y abajo y me daría un quinto más, y este lo divido en 2, no lo puedo dividir en otra cosa, entonces me da 3/5. Y eso es 4/5, porque 1 más 3, 4, ¡tarán! Entonces eso era mucho más simple. Y eso. Ahora, esos son los números racionales, que los puedes ocupar como fracciones. Pero hay unos números más jodidos, que son los números irracionales, que esos no los puedes poner como fracción. No puedes, no se puede, no se puede. De verdad, como que tú podrías intentar y no se puede poner como una razón, o una fracción, o una división de dos números. Dice, en el conjunto de los irracionales se encuentran todos los números cuyos decimales son infinitos, no periódicos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, pi. El número pi es un número irracional, porque es como 3,14, 15, 6, no sé, ya, pero muchos números infinitos, o sea, nunca paran de aparecer números y nunca se repiten. Por eso dice no periódicos, porque no es como 674, 674, 674, no. Porque esos números tú los podés, por ejemplo, escribir así, con 6, 7, 4, 5, periódico. Este número tiene decimales infinitos, pero se van repitiendo. 745, 745. Pero los números irracionales, no. Son infinitos y aparecen números distintos a cada rato. Y no está solo pi, sino que ahí aparecen, por ejemplo, raíz de 5, raíz de 2, raíz de 3, el número Euler, y ahí van apareciendo más números que son periódicos y uno dice así como, ¿por qué existen esos números? No tienen sentido, pero existen. Sí, existen. Así que eso, ¿ya? Esos números uno los deja expresados de esa forma. Por ejemplo, generalmente la raíz de 5 uno no la deja expresada como el decimal, sino que uno lo deja como raíz de 5. El raíz de 2 también, el raíz de 3 también. Se dice, los números irracionales no se pueden escribir como una fracción, sin embargo sí se pueden escribir como una fracción de números irracionales. Como por ejemplo pi se podría escribir como 2pi partido pi. Claro, como meter el pi en la fracción, pero en realidad eso no tiene mucho sentido. O sea, no tiene como mucha gracia. Dado que los racionales son números que sí se pueden escribir como una fracción entera, los racionales y los irracionales no tienen ningún número en común. Claro, los racionales y los irracionales. Ay, se me perdió. Aquí estaban los conjuntos y están los irracionales. Ya, entre los racionales y los irracionales no hay ningún número en común. O sea, no hay nada ahí que... No existe. Entonces es un conjunto aparte de números. ¿Cachai? Como aparte, ¿ya? Pero, y eso nomás hay que decir de los irracionales. Cuando uno opera con irracionales, como que uno los deja ahí, como que no los toca. Como raíz de 5 va a ser raíz de 5 siempre. Así, bueno, no puedes descomponerlos ni nada de eso, quedan ahí. Ya, pero después están los números enteros, o sea, los números reales, perdón. Y los números reales es la unión entre los irracionales y los racionales. Entonces, vuelta, ¿ya?
Entonces después hay una cuestión más grande que los une a todos, que son los números reales, ¿ya? Y ahí ustedes, y ahí como que están todos los numeritos felices, pero aún faltan, hay muchos más otros conjuntos. Y algunos resultados de operaciones entre conjuntos son los siguientes. Esto es como los resultados de los pares e impares, ya, pero entre conjuntos. Por ejemplo, un racional más un racional da un racional. Como veníamos acá, por ejemplo, 2/5 más 3/4, 9. Y a ver, estos números, cuando los sumo, me dan otros números racionales. Ahí se demuestra. Q más Q igual Q. Q por Q también me da Q. Por ejemplo, aquí también lo demuestro, ¿cachai? Así, bueno, así no se demuestra, pero aquí como lo pueden ver. Q más I da I. O sea, un racional más un irracional te da un irracional. Porque, por ejemplo, yo puedo sumar 3 medios más raíz de 5. Y eso me puede dar, no sé, por ver 2 partido 3 más 2 raíz de 5. Y eso sigue siendo un irracional, o sea, simplemente lo escribí de otra forma. Mi gato está loco. Ya. Entonces, como que cuando uno suma un racional más un irracional, sí te da un irracional. Ya. Cuando uno suma irracional más irracional, te puede dar irracional o te puede dar un racional. O sea, ahí como que cambia la cosa, ¿ya? Porque hay irracionales que pueden comportarse distinto. Por ejemplo, irracional más irracional. Podría ser, a ver, raíz de 2 más raíz de 2, ¿te da 2 raíz de 2? No, ese no. Pero sí puede ser así como 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2, 4 raíz de 2. El 4 raíz de 2. Ya, miren. Por ejemplo, si sumamos dos números irracionales, I más I, es lo mismo, por ejemplo, podemos sumar 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2, ¿ya? Eso da 4 raíz de 2, ¿ya? Esperen que mi gato quiere salir. Ya creo que este fue un pésimo ejemplo, eso da un irracional, ¿ya? Pero también puede caer la posibilidad de que te dé un racional. No sé si es un ejemplo acá porque en realidad como que a mí no se me ocurre. No hay ejemplos, ¿ya? Pero hay maneras de que te dé irracional más irracional un número racional. Déjenme pensar. A ver. Tenía un 4. Tenía un 16. Tú podías meter... Lo que pasa es que no se los voy a demostrar porque en realidad tampoco han trabajado con raíces como para entenderlo, ¿ya? Pero sí, después más adelante cuando trabajen con raíces lo voy a explicar, ¿ya? Q por I es igual a I. Por ejemplo, 2 por raíz de 2, por ejemplo, 2, que es un número racional, por raíz de 2 da 2 raíz de 2, y es un número irracional. Siempre y cuando Q sea distinto de 0, porque por ejemplo, si Q es 0, me va a dar 0, y es un número racional, entonces como que... I por I da I o Q, ya eso también lo vamos a ver después. Pero es importante que sepan esto. Pero se los voy a explicar. De hecho, se los voy a explicar. Voy a revisar la guía a ver cuánto se lo explico. Ya, listo. Ya abajo dice. Sea A un número real, entonces menos A es un inverso negativo. El número que al sumarlo resulta 0. Ya. Eso de inverso aditivo en realidad, un inverso aditivo, es cuando eso se cumple en todos los números irracionales, racionales en cualquier número. O sea, reales, claro, reales. Que por ejemplo, si tú tienes un número A, siempre va a existir un número que es menos A. Porque cuando lo sumáis, te da 0, claro. A te da 0, ¿ya? Y eso pasa con todos los números reales. Además, si A es distinto de 0, ya ese es el inverso aditivo. Y el inverso multiplicativo es que está, por ejemplo, A, entonces el inverso es 1 partido A. Entonces, cuando yo los multiplico, te da 1. Eso también. Es simple, pero es bueno saberlo por los nombres que tienen, ¿ya?
Por ejemplo, el inverso aditivo de este número más tanto, hay ejercicios como raros que incluyen esos como, ¿cómo se dice? Conceptos. Entonces, esos son. El inverso aditivo es este y el inverso multiplicativo es este. En los números reales, obvio. Después voy a hacer más bonito esto, ¿ya? Ya. Para encontrar el inverso aditivo de menos 5, bueno, igual es como simple. Ahí se lo expliqué. Bueno, y ahora vienen los ejercicios. Y justo debería terminar esto. Ya. Ya, como dijimos, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Sí, cuando ustedes no me hablan, yo asumo que yo paso de largo nomás, y yo asumo que están entendiendo todo. De verdad, como hay un chat. Eso, no veo los chats cuando aparecen. Les fue a tirar la chat. Sí. Ya. Eso. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Cualquier duda? ¿No? No, ya, bueno. Pucha. Eso. Hagan los ejercicios de esta guía. Yo la próxima clase voy a explicar el 31 y arreglar el 27. Eso. Lo voy a hacer ahora. No, ahora no puedo. No, ahora no. Mañana. Es que estoy colapsada. No sé, yo creo que todos estamos colapsados. Y eso. Y voy a ver cuándo les explico lo de los irracionales, cómo funcionan, porque es bueno que sepan cómo trabajar con ellos, como para explicarles por qué es así. Yo no creo que todos sepamos trabajar con raíces, porque igual es como más complicado, no lo explicamos bien. Pero eso. ¿Ya? Eso. Ya que estén bien. Cuídense, me despido, hagan los ejercicios, en la próxima clase los revisamos. ¿No pasó lista? Oh, sí, no pasé lista. Muy buena. Oh, muchas gracias, me has salvado. Ahora que me acuerdo, en lenguaje tampoco pasaron lista, ¿o sí? Sí, pasó. Mandaron el link. Colocó el link. Ya voy a... Y ahí de